Bon dia a tots i totes. Anem a emprendre en aquesta tercera taula de debat al voltant de la jornada aquesta valenciana que hem fet al voltant de la llei d'arquitectura i de l'entorn construït. Soc David Estal, m'ha donat pas abans Núria, jo soc arquitecte i estic actualment treballant en el gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de València. Vull personalment agrair, perquè hem fet un bon equip de treball per a muntar aquesta taula, a Lluís Cendra, el nostre degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, i a Núria Matarredona, també personalment, però des del seu càrrec actual com a directora general de la Conselleria. Sabeu que hem muntat des de l'Ajuntament de València, en col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge i el Col·legi Oficial d'Arquitectes i també amb l'IBE aquesta jornada. Hem tingut en la primera taula representants polítics que ens han estat introduint al voltant del procés de la llei i de la seva opinió al voltant de la ciutat i de l'entorn construït. A continuació, en la taula de Núria s'ha parlat de l'arquitectura d'avui i demà i aquesta taula versarà més bé sobre l'arquitectura i la societat. La motivació que tinguérem un poc per a muntar aquestes taules ve, com sabeu, després del procés de participació que s'ha fet en el Ministeri de Transports i de Vivenda, anomenat PECA, i el que volíem era donar-li continuïtat i contextualitzar un poc des de la realitat d'ací valenciana. En principi, sabeu, jo estic parlant en valencià, però si algú no l'entén o considera que he de passar al castellà, que ens ho diga, per favor, a través del xat i així ho faré. La dinàmica de la taula va ser molt pareguda a l'anterior, o sigui, tindrem primerament unes intervencions individuals dels ponents que ara passaré a presentar-vos. Després tindrem un xicotet debat entre ells i inclús si algú s'anima a través del xat a deixar-nos els vostres comentaris. I veureu que en aquesta taula, a diferència de l'anterior, no tots són arquitectes. O sigui, tenim una taula més bé variadita. Perquè, òbviament, no només els arquitectes podem tindre la mirada sobre l'entorn construït. El que voldria és fer, abans de donar pas als ponents, fer també una xicoteta reflexió de la pertinència també d'aquesta jornada i d'un poc la motivació personal. L'altre dia, en unes jornades sobre la normativa, la revisió de la normativa de la qualitat, o sigui, del disseny i qualitat de la vivenda, de les DS09, es deia que les normes i lleis estan per a protegir-nos dels dolents. Però des del meu punt de vista hem de fugir d'aquest maniqueisme habitual i tractar de fer una llei integradora que abaste a tota la societat. Tanmateix, això té la dificultat de la concreció i l'equilibri entre qui està més amunt i qui, malauradament, no arriba ni al primer esglaó. Tractarem en aquesta taula de desvetllar almenys quins podrien ser els mínims comuns múltiples d'una professió d'arquitectura que ha d'estar, sens dubte, al servei de la societat. I anem a tractar de ser breus i àgils en aquesta taula també, perquè encara ens queda una després, a continuació de conclusions. Així que anem a començar pel primer ponent que tenim. Hem tractat de tindre, com vos deia abans, una realitat variable entre diferents institucions i persones que representen aquestes institucions i àmbits paral·lels o tangents a l'arquitectura. I anem a començar per Manuel Muñoz Ibáñez. Tots ja veureu que conegueu els ponents perquè som, òbviament, persones reconegudes tant en la seva professió com en la seva trajectòria. Manuel Muñoz és actualment president de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles des de 2015. Ell és doctor en Medicina i Filosofia. Ha estat membre del Consell Valencià de Cultura, director del Centre Cultural La Beneficència, d'aquella sala Parpalló, que se'n recordareu molts de vosaltres també, i director general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus entre el 2004 i 2007. Benvingut, Manuel. Moltes gràcies per la teva participació i et dono pas per a una primera intervenció. Bon dia. És un plaer per a mi estar en esta taula
i vos agraïsc a tots els que m'heu invitat i a ser partícip. Jo he preparat la meva xerrada, la meva reflexió en castellà, de tal sort que si vos pareix la faré en castellà i després podem xerrar indistintament en valencià o del modo que estimeu. Bueno, quiero participar, mi saludo a González Móstoles, a Marisa Guillén, a Luis del Romero, a Luis Santa Isabel y a Elena Bauzá, con los cuales pues, vamos a hablar conjuntamente sobre estas cuestiones. Yo, en el siglo XXI, nos hallamos de nuevo a un proceso difícilmente reversible, el de la acumulación urbana, paralela a una despoblación progresiva del mundo rural, motivada, entre otras cosas, por la baja rentabilidad de las explotaciones agrarias y por la falta de oportunidades. Pero no solo eso, sino también por la ausencia de servicios y de equipamientos. Esta acumulación urbana también ocurrió, como sabéis todos vosotros, en el siglo XV, en la Baja Edad Media, es decir, el periodo en el que la nobleza se traslada, aunque tenga sus feudos propios, a la ciudad de Valencia, porque tiene una mayor seguridad y porque goza de una proximidad al poder. Esto supone una acumulación monetaria, un acceso fácil a los propietarios de la producción agraria y posibilita la existencia de mercaderes. Mercaderes que constituyen la mitjana permitieron que la ciudad se trasladara de 40.000 habitantes en 1418 a 75.000 en 1483. En la actualidad, la existencia de industrias no contaminantes, el crecimiento exponencial de las vías de comunicación y la utilización masiva de las nuevas tecnologías permiten la creación de un nuevo hábitat que excede la ciudad, el área metropolitana, que como modo de entender la urbe puede ser no única en un mismo territorio y conformarse como una red de áreas metropolitanas interrelacionadas entre sí para alcanzar una mayor funcionalidad y un exponencial rendimiento económico. Es el lugar del ciudadano que quiere utilizar en su trabajo las nuevas tecnologías, pero que también desea tener equipamientos próximos, medios de transporte, centros de salud, hospitales, institutos, universidades, salas de conciertos, museos, bibliotecas, pero asimismo servicios, seguridad, bancos, centros comerciales. Así, según mi modo de ver, la ciudad entendida como área metropolitana debe entenderse como un espacio habitado en desarrollo permanente, en el que el núcleo queda indisolublemente relacionado con un área extensa, intercomunicada, variable también según el clima y la naturaleza de cada territorio. Es evidente que aunque sea mayoritariamente habitado por estratos sociales construidos por clases medias, también coexisten otras más desfavorecidas, con rentas bajas, especialmente lastradas en los periodos de crisis económica, como el que tenemos actualmente. Desde mi punto de vista, la arquitectura social no solo debe entenderse circunscrita a la vivienda, sino simultáneamente a todo el conjunto de equipamientos y servicios, fuentes de energía, tecnología aplicada, sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Respecto a la vivienda, entenderse dirigida tanto a la propiedad como al alquiler, y en ambos casos disponer de estándares de calidad como elementos propios del estado del bienestar, pero siempre favorecedores de la integración.
Elaborar una legislación al respecto debe entenderse como un proyecto dinámico y abierto en el que la adaptación a las evoluciones sociales, a los requerimientos y a los usos en cambio y progresión permanentes deberán ser previstos como posibilidad o incluso ser tenidos en cuenta. Es cierto que existen universales modernos, como el respeto a la naturaleza, pero el más importante es la dirección hacia una sociedad integrada, con igualdad de oportunidades, basada en la democracia como instrumento político y en las normas convivenciales del respeto. Así, los arquitectos urbanistas, a mi juicio, deberán recabar estudios previos de especialistas en otras disciplinas, incluidas las medioambientales, pero asimismo la sociología y la antropología social para tenerlos en cuenta. La arquitectura es además un elemento importante para la formación del propio imaginario. Parece evidente que un conjunto bien construido, funcional, respetuoso y al mismo tiempo bello, contribuye no solo al bienestar, sino asimismo a la autoestima colectiva, a la participación común en los aprecios y a la exigencia compartida de su mantenimiento, tanto en su parcela pública como individual asociada. Y en este ámbito, el de procurar favorecer el interés por la construcción contemporánea, existe ya un espacio recorrido en el que la Real Academia trabaja con la Escuela de Arquitectura y con el Colegio de Arquitectos en la órbita del Docomomo, y no es otro que la promoción de los valores propios de la arquitectura del movimiento moderno, es decir, aquella construida desde 1926 hasta los años 70, incluida, como no, la de los edificios de viviendas. Si somos capaces de comunicar los valores de las construcciones singulares que nos acompañan, estaremos estableciendo las bases de nuevas demandas y exigencias, tanto de promotores, bien sean públicos o privados, como de los propios ciudadanos, propietarios o usuarios. Si bien un paso inicial pudiera ser la puesta a disposición del personal docente también de un resumen de nuestras conclusiones en paralelo al resto de la sociedad. Creo que hay que generar una conciencia sobre el movimiento moderno que se trasladará a la arquitectura contemporánea y a la del futuro. Es decir, sobre la tradicional tríada vitruviana relativa a la calidad que todos conocemos, estabilidad, funcionalidad y belleza, deberemos procurar respetabilidad ambiental, sostenibilidad, conservación e integración social como proyecto. Todos sabemos que los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada según nuestra Constitución. Muchas gracias. De momento nada más. Bueno, veo que has apuntado ya términos importantes como relacionados con la conservación de la arquitectura, partiendo desde esa, te lo agradezco, esa introducción en relación a la acumulación urbana, la nueva mirada territorial de la urbe, ¿no? Como que la arquitectura social no debe entenderse solo desde la vivienda, sino también desde los equipamientos. Cómo esa sociedad, esa visión de la sociedad integrada tiene que partir también desde las normas de convivencia y del respeto, y sobre todo también cómo, digamos, la arquitectura tiene que mirar a otras disciplinas para estudios previos. Y por último, que te agradezco cómo has introducido ya también la visión de la arquitectura contemporánea y del movimiento moderno, valores que se ponen encima de la mesa, que son necesarios conservar y, sobre todo, como bien has dicho, pues cómo comunicarlos a la sociedad para cuidarlos, ¿no? Tenemos ejemplos claros en la ciudad de que tenemos que andar en ese camino.
Voy a dar paso a Vicente González Móstoles. Veréis que me he cambiado al castellano porque me han dicho que hay alguna persona conectada desde el Estado. Y bueno, mientras no sea japonés o árabe o chino, podemos solucionarlo. Entonces, doy paso a Vicente, persona a quien conozco, admiro y, bueno, y estime, ¿no? Con quien he trabajado muchas propuestas de ciudad en su última etapa como concejal del PSPB en el Ayuntamiento de Valencia, junto con Carmen Alborch. Actualmente Vicente es miembro del Consell Valencià de Cultura, es un arquitecto de larga trayectoria, precisamente es autor de la rehabilitación del edificio donde nos encontramos haciendo esta jornada, el Palau de Pineda, y él es una persona de pensamiento sin duda ilustrado, como nuestro anterior ponente, en defensa de lo que es el proyecto urbano como herramienta del pensamiento para la ciudad. En los 80, Vicente fue una persona muy activa, también desde lo profesional, muy vinculado a proyectos de transformación y de recuperación de esta ciudad, sobre todo, y conoceréis bien, el centro histórico, el Jardín del Túria, el Saler, y lo hizo también de la mano del equipo de gobierno de Ricard Pérez Casado. Vicent, bon dia, moltes gràcies per participar. Moltes gràcies, David. És molt amable les teves paraules. En primer lloc, vull donar les gràcies, no en el meu nom a soles, sinó en el nom del president Lluís Odia, que és qui m'ha encomanat que vinga a participar en aquesta sessió de treball o de discussió. Jo soc membre del Consell Valencià de Cultura, que, com vostès saben, és una institució estatutària que té com a finalitat voy a decirlo en castellano, que tiene, como saben, la finalidad de asesorar y es un órgano de consulta y asesoramiento de las instituciones públicas valencianas, ¿no? Y desarrollamos nuestro trabajo aquí muy cerca, en el Palau de Forcalló. Y, por lo tanto, dicho esto, y dadas las gracias en nombre del presidente Grisolía, pues paso a dar también las gracias al alcalde Ribó y al conseller Dalmau por haberme, a través de mi amigo David Istal, permitido participar en esta sesión. Probablemente me he equivocado de mesa redonda. O no estoy demasiado seguro. Porque yo me planteé desde el primer momento analizar la ley de la arquitectura que se pretende llevar adelante. No, la arquitectura y sociedad me parecía un campo, un territorio difícil de acotar, muy difícil de acotar. He preferido hablar de la ley de la arquitectura, porque me parece que es el objetivo y el objeto de estas sesiones. Y cuando me he puesto a estudiar la ley de la arquitectura, lo primero que he hecho ha sido considerar los antecedentes. ¿No? Los antecedentes se han expuesto en la sesión anterior que yo he seguido, porque estoy conectado desde las 9 de la mañana. Pues tienen sus antecedentes en unas directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 2005 que fueron reforzadas por la famosa declaración de Davos en 2018, que decía que la arquitectura por primera vez se consideraba que era un bien de interés cultural. Esto es probablemente una de las primeras veces o con mayor consenso internacional que afirmaciones que se hacen en nuestra civilización. Vale decir, porque liga con lo que expondré a continuación, que el ejercicio de la arquitectura o la consideración de la arquitectura y su ejercicio profesional viene recogida en España por la Ley de Ordenación de la Edificación de la famosa LOE de 1939, que anteriormente mis compañeros han alabado como uno de los momentos iniciales y bien fundados de ella, aunque tuvo una gestación laboriosa, pero bien fundados para organizar la arquitectura y el ejercicio profesional en nuestro país. También que todas las cuestiones de carácter técnico o tecnológico están están muy ampliamente recogidas
en el Código Técnico de Edificación del 2006. Los textos recogen el primero de ellos, el de la ordenación de la edificación, junto con la ley de colegios profesionales del 2020, que cogen las circunstancias que los que ejercen la tarea de arquitecto en cualquiera de los campos urbanísticos, servicio de administración pública, construcción de viviendas, etcétera, etcétera, deben tener sus responsabilidades, sus organizaciones internas, etc. Ese conjunto de tres leyes viene complementado, porque es cada vez más importante, por la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, ahora del 2015, pero que en realidad vienen a recoger sucesivas leyes anteriores y normativas autonómicas, porque como también se ha dicho en la sesión anterior, la competencia urbanística es exclusiva de las comunidades autónomas. Para el suelo no, pero las urbanísticas sí. Perdón, es que me saltan globos. Entonces, ese es un poco el background. Esto es lo que hay, el conjunto legislativo normativo que regula el ejercicio de la arquitectura y la arquitectura misma, ¿no? ¿Qué nos aporta este proyecto de ley de arquitectura que el MINMA ha puesto sobre la mesa y sobre el que, en mi opinión, es sobre lo que se debe hablar, ¿no? Bueno, pues nos aporta, empieza por asumir, hacer suyo, el objetivo de desarrollo sostenible número 11 que conocen todos ustedes, pero que literalmente habla de la consecución de ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes. Perdonen, pero yo tengo una garganta bastante estropeada. Es el documento que el MINMA pone a nuestra consideración. Pues recoge lo que yo he venido, bueno, yo y los que hablan de estas materias, ¿no? Recoge los ítems que configuran el mainstream contemporáneo, es decir, aquello sobre lo que todo el mundo está esencialmente de acuerdo, ¿eh? Algo que solo niegan unos pocos, pero que la inmensa mayoría social admite que son los problemas esenciales de nuestra civilización contemporánea. Por ejemplo, sostenibilidad, cambio climático, despoblamiento rural, eficiencia energética, calidad arquitectónica, administración ejemplarizante, innovación tecnológica y algunos más que en el documento que tengo preparado, el documento que el MINMA nos remitió, pues están especificados con cierta precisión y generalidad a la vez. Lo cierto es que los objetivos que el MINMA nos propone para la ley de arquitectura, digamos, se pueden subdividir en dos grandes capítulos, unos de orden profesional o puramente arquitectónicos, como por ejemplo, impulsar la calidad de la arquitectura y de su entorno, promover el enraizamiento social de la arquitectura, impulsar el papel de la arquitectura como herramienta de diplomacia cultural, potenciar la calidad arquitectónica y la sostenibilidad, etc. Y otro segundo grupo que es más específico y que es más científico-técnico, que es contribuir al desarrollo sostenible del territorio y los núcleos de población, facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad, la adaptación a las nuevas formas de vida y del trabajo del parque construido existente, etc. Contribuir a dar respuesta en todos los ámbitos a los graves impactos derivados del cambio climático que estamos experimentando. Contribuir al desarrollo del potencial de crecimiento económico y de empleo. Contribuir a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Fomentar la modernización de la arquitectura y los instrumentos para la mejora del entorno, de la calidad del entorno construido. Es decir, la ambición de los objetivos, que es la introducción
de la ley de arquitectura hace el misma es simplemente abrumadora. Que si una sola ley es capaz de abordar todos los aspectos, es que todos los legisladores anteriores estaban equivocados, porque no es posible que no se hubieran dado cuenta de que en una sola ley se puede incluir todo este conjunto de objetivos. Naturalmente no estaban equivocados. Lo cierto es que la arquitectura es un asunto bastante complejo. Como ya han señalado otros, quien me ha antecedido, el miembro del Consejo de Naciones de Cultura, el señor Muñoz, es un asunto bastante complejo, en el cual podemos distinguir tres facetas muy claramente. Una, la bien cultural, que es el objeto de la declaración de Davos y todos sus antecedentes, la arquitectura como bien cultural. Pero la arquitectura también es un recurso social, esto me parece evidente, o socioeconómico, pero fundamentalmente social. Y es también un instrumento tecnológico o técnico-tecnológico, porque incorpora en su desarrollo importantísimos elementos de índole tecnológica, que no voy a extenderme explicándolos, pero que resulta claro. Por lo tanto, esta triple faceta de cultural, social y tecnológica caracteriza a la arquitectura. Y yo, a la vista de la enorme amplitud de los objetivos que la ley se propone, he permitido una reflexión que leeré con cierto detalle. La primera, los objetivos básicos del proyecto del Real Decreto del Ministerio del MINMA son, a la altura de nuestro tiempo, bien conocidos y compartidos. Si bien, tal cual bien dispuestos, carecen de valor normativo a falta de articulación como anteproyecto, adoptando un carácter meramente declarativo. Me alegra saber que en la anterior sesión el señor Carnicero nos ha explicado que en el primer, sí, señor Carnicero, que habrá un borrador del proyecto en el primer semestre de este año. Porque lo que hay hasta ahora es simplemente un conjunto de intenciones, de generalidades, como he dicho, pertenecen al mixing, pero que no tienen un desarrollo normativo. No pueden ser criticados porque son compartidos por todos. Por lo tanto, a lo mejor conviene tener este mismo acto cuando conozcamos el borrador del proyecto, del anteproyecto de ley de arquitectura. Las materias, y digo yo, sugiero que las materias referidas a las tecnologías y a la construcción puedan y deban ser incorporadas al Código Técnico de la Edificación de 2006, con fuerza de obligar y con el detalle necesario, una vez convertidas en parámetros científico-técnicos. Por lo tanto, no hace falta extender la ley de arquitectura para eso, es el Código Técnico. Las referidas a la calidad como elemento dilucidador en los concursos de contratación de las administraciones públicas, algo que preocupa extraordinariamente a las organizaciones colegiales, y es lógico que sea así, deben precisarse e incorporarse a la vigente ley de contratos del sector público del 2017. No es necesaria una ley de arquitectura para introducir una modificación en la ley de contratos del sector público en la que se exprese que la calidad debe primar por encima de la oferta económica, que es al final de lo que estamos hablando. Bien, las referencias al medio natural o construido deben insertarse en las numerosas normas urbanísticas en vigor, sean de carácter estatal o autonómico. Las referidas a la valoración pública de las obras y proyectos de arquitectura y su difusión como tales bienes de interés cultural debiera bastar para incorporarlas en normas de rango inferior por los órganos de las administraciones competentes o por las instituciones culturales y profesionales ya existentes. Todo ello por razones de economía institucional. En la sesión anterior, alguien ha hablado de la incontinencia legislativa. Era Begoña Serrano. Y se preguntaba si la ley era necesaria. Yo estoy de acuerdo con Begoña Serrano por ahora.
No sé, cuando tengamos el borrador de anteproyecto, tal vez cambie de opinión. Y la señora Groseta hablaba del optimismo urbanístico. Tenemos una colección de normativa urbanística magistral, absolutamente magistral. Es increíble la profusión normativa que se ha ido desarrollando. Como afortunadamente tenemos ejemplos en los que analizar, que nos pueden permitir ver por dónde transitar, me he permitido analizar dos leyes. Hay alguna más, pero con dos me parece suficiente. La de Francia, de 2020, y la de Cataluña, de 2017. Ambas invocando, elaboradas a partir de las fuentes que he citado al principio, la Declaración de Davos, las directivas del Parlamento y del Consejo Europeo, y obtengo la siguiente conclusión. En el caso de Francia, la ley de arquitectura se ciñe casi exclusivamente a la configuración del ejercicio profesional, sus exigencias, responsabilidades, órganos de control y demás aspectos de la administración profesional, sin mención siquiera de las materias relativas a lo que hemos denominado mainstream contemporáneo, es decir, el cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, la ley de arquitectura en Francia ha servido para hacer una ley de colegios profesionales, que por lo visto no tenían. La orden de los arquitectos pues no debía estar suficientemente regulada y han tenido necesidad de hacer una nueva ley que lo regule. En el de Cataluña, en la de Cataluña, ocurre algo similar. Si bien el acento se pone en la difusión, valoración y reconocimiento de la obra arquitectónica, creándose organismos ad hoc. ¿Sí? Los catalanes prefieren centrar en este aspecto de divulgación o de valoración o de premio, incluso creando premios específicos anuales para las mejores obras de ese momento. Pero no hay tampoco mención de las materias infraestructurales, tecnológicas o medioambientales, que hablando de arquitectura es una omisión severa, desde luego. Bien, concluyo y les dejo ya tranquilos con estas observaciones. Y en el caso que nos ocupa, sería de temer que se siguiera el ejemplo reduccionista de las leyes citadas, la catalana y la francesa, limitando los contenidos a los aspectos derivados de la condición como bien de interés cultural de la arquitectura, sin que por ello, como se ha dicho, los aspectos concretos derivados de las bases de partida de la misma, aquellos relativos al cambio climático, etcétera, etcétera, desarrollados, una vez desarrollados con rigor técnico, científico y jurídico-administrativo, sean incorporados a las leyes y normas vigentes sin necesidad alguna de hacer crecer la fonda reguladora, que en nuestro país es bastante notable. Como a instancia del señor Stan, yo he preparado este texto que entregaré oportunamente porque así me fue dicho. A lo que he contado sigue un extracto literal, textual, de los contenidos tanto del MINMA, de la propuesta del MINMA, como de la ley francesa o la ley catalana. De momento eso es todo. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido un punto de vista, como bien has dicho, marcando antecedentes y comparativas con otras leyes. Está muy bien porque nos relaciona con la anterior mesa y la verdad que marca esta revisión o estas primeras miradas hacia la futura ley que tiene que tener sobre todo un vínculo con las anteriores, tanto en el marco estatal como autonómico, ¿no? Es verdad que los propósitos son amplios y, bueno, tal vez sea esa una virtud también porque de partida pues quiere abarcar un debate, como bien has dicho también, complejo, como es el entorno construido y la arquitectura. Y aunque otras autonomías, otros estados lo han intentado, pues bueno, aquí se está iniciando esa andadura y así que, bueno, gracias por esa primera mirada, Vicente. Vamos a pasar a Marisa Gallén Jaime. Marisa, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, Marisa es diseñadora de prestigio, diríamos. O sea, Marisa, que tiene su estudio con Gallén Ibáñez,
es Premio Nacional de Diseño e Innovación del 2019. En reconocimiento a una larga trayectoria que, como bien sabéis, comenzó en los años 80 también en el histórico colectivo de La Nave. Habitual es encontrársela en diferentes espacios de reflexión sobre el entorno construido y, sobre todo, últimamente también entre arquitectos, hasta el punto que, bueno, sabéis que Marisa preside la Asociación Valenciana de la Capitalidad del Diseño y, como bien sabéis también, incluso a los que estéis fuera de Valencia y de la comunidad, la ciudad ha sido nominada para ser capital del diseño en el 2022, un propósito que relanza sin duda también la arquitectura y nuestro entorno. Y en ese cometido que está trabajando junto con Xavi Calvo, Pau Roser y Miguel Arraiz y otras personas, pues creo que también su mirada es muy importante. Así que te agradezco, Marisa, que participes. Gracias. Adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar de algo que me lleva a maltraer como ciudadana y diseñadora. Se trata de la creciente contaminación visual que observo en el paisaje urbano. Y como presidenta de la asociación que ha impulsado la candidatura de Valencia, os diré que veo con esperanza que la capitalidad sea el pistoletazo de salida para un proceso transformador de Valencia hacia un modelo de ciudad más sostenible y circular. Dicho esto, entro ya en materia, voy a compartir la pantalla. La semiótica define el ruido como perturbación, molestia, interferencia no deseada que causa crispación. En este sentido, podemos también hablar de ruido visual, que en el caso de las ciudades está provocado por el exceso de elementos y estímulos visuales que ensucian y dificultan su comprensión y convierten el paisaje urbano en agresivo y caótico. ¿Qué genera el ruido visual? Lo genera la mezcla desordenada de objetos, tales como señales de tráfico, semáforos, mobiliario urbano, rotulación comercial y publicidad abusiva. ¿Y cómo se podría solucionar? Bueno, pues para abordar un problema tan complejo como es la calidad urbana, es imprescindible la formación de grupos de trabajo transdisciplinares que aporten un enfoque holístico y la capacidad de coordinar instancias públicas y privadas de forma planificada. Valencia reúne unas condiciones excelentes para la buena vida. Es una ciudad en un medio natural y una ubicación geográfica envidiables, moldeada por la cultura mediterránea, por su clima, también por una huerta que la alimenta y le da identidad, y por un gran parque natural con playa, con bosque mediterráneo y una albufera. Todo ello está integrado en su propio término municipal. Por otra parte, Valencia, sin ser una ciudad extraordinariamente bella, tiene un patrimonio urbano y monumental destacable. Valencia reúne unas condiciones excelentes para la buena... Además, el antiguo cauce del río Turia, transformado en un enorme jardín, ha convertido a Valencia en un modelo de ciudad saludable. Se trata de una singularidad urbana que ejemplifica cómo se mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas a través de la planificación, el diseño y la gestión del espacio público. Miles de ciudadanos disfrutan a diario del río para pasear, practicar deporte o sentarse en la hierba para ver cómo pasa la vida. Y esto sucede porque es un espacio que te conecta con la naturaleza. Aquí la vida florece, como en todos los buenos espacios. La capitalidad debe servir para mejorar todas estas fortalezas que ya posee Valencia y además construir los fundamentos para convertirnos en un centro líder en creatividad y diseño. Tenemos un ecosistema del diseño maduro con empresas, revistas especializadas, escuelas formando a futuros diseñadores y un grupo considerable de profesionales reconocidos por su excelencia. Sin embargo, la madurez de ese ecosistema no se nota en sus calles. Y es que a pesar del enorme potencial del diseño para elevar la calidad de vida, lamentablemente está ausente en demasiados lugares y negocios. Es más, lamentablemente se ha estado ignorando. En 1935, el escritor Blaise Cendrars escribió un librito titulado El espectáculo está en la calle, en el que calificaba al diseñador Cassandre como el primer director escénico de las calles de París, porque sus carteles llegaron a transformar las calles de la capital francesa en uno de los espectáculos más prodigiosos que se puedan imaginar, según palabras textuales de Blaise Cendrars. Pues cómo me hubiera gustado ver ese espectáculo, esas calles iluminadas de París convertidas en galerías de arte.
y se convirtieron en galerías de arte porque los diseñadores gráficos, a través del cartel, difundieron eficazmente algunas de las propuestas del arte moderno y las difundieron en la calle, fuera de las salas de exposiciones y de los museos. De este modo, el diseño se convirtió en un arte próximo al espectador. La deseada unión entre arte y técnica por parte de los artistas de las vanguardias halló en el diseño un campo idóneo de experimentación y de difusión de sus ideas, un campo que fue explorado por las escuelas talleres de la Revolución Rusa y sobre todo de la Bauhaus. Podemos decir que Telón de Fondo de Valencia o de Madrid o Santander es ese espectáculo prodigioso que describe Blaise Cendrars del París de los años 30. Bueno, pues lo cierto es que estamos muy lejos de eso. En nuestras ciudades, la franja horizontal correspondiente al campo visual del transeúnte es una miscelánea de imágenes, tipografías, señales, mobiliario, etcétera, etcétera, que devalúa visualmente el paisaje urbano. Este es un problema que sufren casi todas las ciudades españolas y respecto a otros países, pues unos más que otros, dependiendo de la riqueza y cultura de cada país. Digamos que hay una regla que se cumple, yo creo que siempre, y es que los países con mayor nivel cultural tienen espacios urbanos más cuidados. Os muestro otros ejemplos ilustrativos de esta polución visual. Este bello edificio, le hacemos un zoom y mostramos cómo la farmacia, que ocupa sus bajos comerciales, en la esquina ha convertido sus escaparates en anuncios publicitarios sin reparar que de este modo está maltratando a este edificio singular y haciendo un uso indebido del espacio público. En esta otra imagen, el mismo edificio, también podemos observar otras calamidades frecuentes en fachadas, como son los aparatos de aire acondicionado y el cableado eléctrico. Esta imagen podría reconciliarnos con el aspecto visual de la ciudad. Se trata de un edificio bello frente a un parterre con palmeras, pero si nos fijamos bien, su fachada se ha llenado de rótulos comerciales, rompiendo la armonía arquitectónica. Este edificio singular de la Plaza Cánovas ha sido profanado por unos rótulos que, si de día son abusivos, de noche iluminados son intolerables. Y yo me pregunto si realmente cumplen una función. ¿Acaso la gente va por la calle mirando las alturas para encontrar una oficina o una clínica dental? Jamás se me ocurriría ir a un dentista que me lo he topado por la calle en un rótulo. Vamos, yo creo que eso ya no se usa. No veo la función realmente. Otra forma de contaminación visual y lumínica son las pantallas de LED con las que los anunciantes, en su ansia comunicativa, nos bombardean. Comercios y empresas tienen que darse cuenta que la calle pertenece a la ciudad y a la ciudadanía y, por tanto, no pueden invadir con sus anuncios un espacio que es de todos. Los bancos suelen convertir todas sus ventanas al exterior en anuncios publicitarios. Aquí este banco también nos ha regalado una pantalla LED que los administradores que tienen en la planta primera han decidido que, bueno, pues si el banco tiene una pantalla LED, ¿por qué no nosotros? Otra forma de contaminación, por tanto, es la lumínica. Ya no solo las pantallas, ahora estamos hablando de hiperiluminación pública. Aquí la calle La Paz se suma a un alumbrado con un alumbrado público excesivo y a esto se suman los focos que cada establecimiento coloca en su fachada y que supone un aumento injustificado de la contaminación lumínica y un ultraje a la visión. Podrían ser perfectamente eliminados o sustituidos por otro tipo de iluminación más cálida y tranquila. Tampoco se sigue un criterio profesional para iluminar las joyas arquitectónicas. Las fuentes de luz, como vemos aquí, como hemos visto en la imagen anterior, nunca deben deslumbrar al peatón o al usuario de una terraza. Una ciudad mal iluminada no puede ser acogedora. Si la información que hallamos en un espacio es clara y precisa, exigirá menos tiempo y esfuerzo para su comprensión. Está demostrado que a mayor saturación informativa, más ilegible es un espacio y por tanto se utiliza peor. Los elementos portantes de todo tipo de señales son obstáculos impuestos al peatón que entorpecen su deambular y destruyen las perspectivas de la ciudad. He hablado con muchísimos fotógrafos o cámaras de vídeo que se quejan de la cantidad de obstáculos
con los que se encuentran a la hora de hacer una foto urbana. Es fácil darse cuenta que no existe un plan rector de ordenación. La gama de objetos que ocupa la calle es inmensa. También los servicios que la ciudad suministra son muchos y variados. Redes de abastecimiento eléctrico, telefónico, agua, alumbrado, pavimentación, señalética, transportes. Por tanto, los elementos se van superponiendo sin orden ni concierto, porque los servicios se administran desde instancias públicas o privadas sin que existan organismos que coordinen las actuaciones de forma planificada. Seguro que existe una normativa que prohíbe acristalar balcones o poner aires acondicionados en fachadas, pero la realidad nos demuestra que son normas sistemáticamente incumplidas debido a una permisividad tanto social como administrativa. Los aires acondicionados, en fin, ¿qué puedo deciros? Debemos ser muchos los que nos sentimos molestos de vernos rodeados de tanta saturación comunicativa, porque en 2007 el alcalde de Sao Paulo prohibió la publicidad en sus calles y el apoyo popular a esta medida fue del 70%. Eso significa que los ciudadanos apreciaron una mejora en su calidad de vida. Esta fue una actuación que privilegia los intereses de la ciudadanía frente a los intereses comerciales y debería ser un ejemplo para quienes tienen el poder de llevar a cabo una regeneración urbana, puesto que la ciudadanía suele estar a favor de las actuaciones dignificadoras, porque éstas revierten en su calidad de vida. En el estudio hemos hecho el ejercicio de contrastar unas fotografías de fragmentos de la ciudad en su estado actual con otra en la que el retoque fotográfico elimina toda la basura visual que nuestras habilidades en Photoshop nos permiten. Y es asombroso observar cómo la discreción lo dignifica todo. Los modos de socialización que se dan en la ciudad mediterránea convierte la calle en una sala de estar compartida. Es el escenario donde la ciudadanía se reúne para celebrar la vida. Por este motivo, una ciudad ordenada, verde y con espacios públicos acogedores favorece la felicidad de sus habitantes y fomenta la cohesión social. Ya para concluir, me satisface deciros que la calidad del espacio público se ha convertido en uno de los principales objetivos de la capitalidad. Y ya estamos negociando la composición de un futuro Consejo Asesor Municipal en temas de diseño, arquitectura y urbanismo. El reto es difícil, pero los profesionales del diseño y la arquitectura, junto con otros profesionales, como pueden ser sociólogos, abogados, en fin, en colaboración con nuestros administradores locales, debemos ser capaces de crear un marco legal en el que la promoción comercial pueda convivir con los valores patrimoniales y culturales de la ciudad. Percibir y apreciar el orden y la armonía solo se consigue estando en contacto frecuente con ellos. La mirada del ciudadano común se habitúa a la belleza y a la coherencia, cuando estas son las cualidades cotidianas en su entorno vital. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Bueno, me avisaste y te lo agradezco porque ha sido un placer acompañar una presentación con imágenes y darnos cuenta precisamente de que la ley debe mirarse también desde esa perspectiva del quien camina por la ciudad y por el entorno, ¿no? Tú lo has dicho muy claro, ruido visual, basura. Yo recuerdo, hace tiempo trabajamos también, hablamos de trastos urbanos, ¿no? Esa limpieza que es necesaria. Lo has dicho también que desde las administraciones podemos hacer cosas como ese Consell Local del Diseño, en breve, una reciente guía de diseño urbano aprobada también por el Ayuntamiento de Valencia. Sin duda, bueno, los juegos visuales que has mostrado con el Photoshop, qué fácil y qué difícil parece, ¿no? Cuando la realidad es todo lo contrario. Pero es verdad que, bueno, hay alguna ciudad que lo ha conseguido, esas prohibiciones que has mostrado, y sin duda creo que es necesario en la ley hablar del paisaje urbano y de todo aquello que lo acompaña. Es realmente un reto, ¿no? Esa franja horizontal del transeúnte que tú has dicho, que mejore la calidad del entorno. Vamos a pasar, y más, perdona, quería recordar, bueno, estamos en Valencia, una ciudad que además está abordando retos de peatonalización importantes, ¿no? La Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Mercado, Plaza de la Reina,
en muchos barrios también. En muchas otras ciudades esto se está abordando sin duda y es un momento único precisamente para pensar el proyecto urbano también desde el punto de vista de todo lo que acompaña, que es el mobiliario, la iluminación, el arbolado, etcétera, ¿no? Todo ese paisaje que cuanto más integrado pues mejorará la vida de los ciudadanos. Vamos a pasar a Luis del Romero Renau. Bueno, Luis, buen día. Hacía tiempo que no coincidíamos. La verdad que creo que desde que Sorribes montó aquello de Aula Ciutat entre la Universidad de Valencia y la Politécnica. Luis es geógrafo y docente en la Universidad de Valencia. Como veis, tenemos diferentes disciplinas. Hasta el momento creo que solo Vicent como arquitecto, ¿no? Membre del Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, el IIDL, quien le ha designado para representarlo en esta jornada. En los últimos años, Luis, como geógrafo, está trabajando el problema de la despoblación desde el grupo de investigación y acción Recartografías. O sea, vamos a pasar ahora de lo más urbano tal vez a un ámbito un poco más rural, que bueno, durante las jornadas del Ministerio también se trabajó. Es algo que está sobre la mesa de muchas agendas políticas y sin duda necesario de abordar desde la ley de la arquitectura el entorno construido. Luis, benvingut i endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Bueno, vaig a fer la meva intervenció en castellà perquè he escoltat abans que hi havia gent que ve d'altres partes de l'Estat. Bueno, pues nada, en primer lugar, también quería agradecer pues la invitación a esta jornada y la primera reflexión que quisiera lanzar es que, bueno, yo creo que tendríamos que felicitarnos de que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana pues haya llevado a cabo esta iniciativa y felicitar también al Ayuntamiento de Valencia por la jornada de hoy, junto con la Generalitat y la Conselleria d'Habitatge, el Col·legi d'Arquitectes. Evidentemente comparto alguna reflexión anterior de que nos enfrentamos a una situación de hiperinflación de planes y de políticas y de leyes, pero al mismo tiempo creo que es interesante que por una vez el proceso de participación en la elaboración de una ley se realice a varios tiempos. Quiero decir, yo como geógrafo, como representante del IDL, como bien se ha comentado, normalmente siempre solemos participar en las fases de enmienda, en las fases de alegación, cuando un poco el texto legal ya está listo y en más de un caso, digamos, listo para sentencia, entonces pues poco podemos modificar. Pero bueno, esta jornada y estas reflexiones yo las veo como un proceso de co-creación que puede ser interesante, ¿no? El escuchar, el debatir en el momento en el que se va a elaborar la ley, no tanto cuando la ley ya está elaborada. Evidentemente, una cuestión fundamental, como esta y todas las leyes, y más cuando hablamos de urbanismo, de arquitectura, de entorno urbano, es que necesitamos un consenso político, un consenso social que hoy en día es complicado porque vivimos en una época de bastante crispación política, pero creo que es aún más complicado el gran desafío de esta ley, al margen de los postulados comunes y consensuados, es intentar que esta ley, como cualquier otra que intente intervenir sobre el espacio urbano o el espacio rural, realmente sea el fruto de una coordinación que a veces es más complicada dentro de una misma administración que entre diferentes administraciones. Es decir, que la voz de las grandes ciudades, de la Generalitat, de las comunidades autónomas y que también el Gobierno central esté por una vez a la hora de abordar y resolver los problemas del entorno construido de las ciudades y de lo que no son ciudades, ¿no? Bueno, yo como geógrafo, básicamente lo que quería es reflexionar o abrir un poco el debate sobre lo que considero que debería ser la filosofía de una ley de estas características, ¿no? En primer lugar, creo que cuando hablamos de entorno construido, cuando hablamos de nuestras ciudades, cuando hablamos de arquitectura, humildemente sin ser arquitecto, yo creo que estamos hablando de al menos dos realidades distintas. Por un lado, estamos hablando del entorno que en el futuro se va a construir, es decir, de las reglas del juego para construir entornos urbanos sostenibles, saludables, inclusivos, resilientes, tal y como parece ser que es hacia donde va un poco el diseño y la planificación, afortunadamente también. Por lo tanto, discutir cuáles son esas reglas para la consolidación de nuevas piezas urbanas, pero por otro lado,
la gestión, como también se ha comentado en esta última intervención, de ese entorno ya construido, ya consolidado. Entorno construido tanto un centro histórico como todas esas grandes piezas urbanas inacabadas del boom de los 90, de los 2000, que bueno, pues que en estos momentos, en muchos casos, siguen sin ser del todo consolidadas. En esta primera visión de lo que creo que debería abordar la ley, es decir, las reglas del juego, creo que existe un consenso creciente a la hora de establecer que la priorización sobre el consumo de nuevos suelos debería ser y la intervención en el reciclaje y la rehabilitación de las piezas urbanas que ya tenemos. Una primera pregunta importantísima que cualquier texto legal y más sobre todo luego trasladado a algún plan y evidentemente al proyecto es cuántas viviendas necesitan nuestras ciudades en el futuro, cuántas viviendas, qué demanda de vivienda tiene actualmente la ciudadanía y cuál va a tener la ciudadanía que reside aquí o en alguna actividad concreta que consume suelo o ha consumido mucho suelo como es el turismo residencial, ¿no? Haciendo un rápido cálculo, esta ratio de habitantes y vivienda, pues hay una primera cuestión social fundamental que tiene que ver con la despoblación y es que la ratio entre habitantes y viviendas pues está cayendo, ¿no? En estas últimas 2 décadas. Es decir, de 2 habitantes por vivienda, más o menos, prácticamente 2 en el año 2001, hemos llegado a mínimos históricos en el 17 y en el 18 de 1,81. Esto significa que en comparación con otras realidades, con otros países, pues tenemos un parque de viviendas bastante extenso en relación con la población residente, que evidentemente aquí hay que hablar de otras variables, como la población flotante, residencias secundarias, etcétera. Con esta reflexión, pues bueno, hemos de tener en cuenta que aquí hay muchas realidades cuando hablamos de vivienda, de ese entorno que se va a construir o que se pretende construir, ¿no? No solo hablamos de la vivienda que está, digamos, funcional como primera residencia, hablamos también de viviendas de uso secundario y hablamos de un problema que muchas ciudades y pueblos tienen, que es la cantidad ingente, que yo, sin exagerar, diría que hablaríamos de centenares de miles de viviendas vacías, en riesgo de ruina, abandonadas. Esto es muy sintomático de esa España rural y que muchas veces ni siquiera figuran en catastro, cosa que yo he comprobado unas cuantas ocasiones, ¿no? Este conjunto de viviendas que ni siquiera figuran en catastro ni siquiera están en estas estadísticas y estas realidades creo que conviene reflexionar sobre ellas a la hora de elaborar un texto legal que intente abordar el hecho urbano. Simplemente creo que es importante recordar lo que muchos arquitectos y urbanistas y otros especialistas, sociólogos, economistas y geógrafos llevamos más de 15 años defendiendo, ¿no? La importancia de rehabilitar y reordenar Hemos perdido parcialmente ha de ser la gran prioridad, no solo para culminar los desarrollos de las ciudades, desarrollos urbanos inacabados, sino que de ese pequeño que varias veces. Y por lo tanto, cómo reconstruir la ciudad construida, ¿no? Esta es la primera cuestión. En el caso de Valencia, por ejemplo, hay un dato bastante elocuente, más del 47% del parque de viviendas fue construido entre el año 61 y el 80, en un periodo de desarrollismo con no siempre las planificaciones o las calidades mínimas o necesarias. Entonces, hemos de enfrentarnos a ese envejecimiento del parque de viviendas, pero es que además, cómo introducir criterios de sostenibilidad, de inclusión, de equidad social en esa ciudad heredada, yo creo que ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de los ayuntamientos democráticos desde hace 40 años y sigue siéndolo, ¿no? Sin embargo, viendo un poco el futuro, el desafío aún mayor no es solo cómo adaptar la ciudad ya construida a un marco de sostenibilidad, sino cómo adaptarlo en un marco de emergencia climática, que esto creo que también es fundamental. En este marco de emergencia climática incluso deberíamos empezar a discutir seriamente, y esto
los geógrafos estamos ahora bastante preocupados, junto con muchos otros especialistas. A lo mejor hemos de empezar ya a hablar seriamente de la renaturalización de playas, de litorales, de ríos y de áreas que con el contexto climático adverso que ya se palpa, pues vamos a tener que pensar, ¿no? Vamos a tener que formar también a futuros técnicos de intervención que no solo sepan de edificación, no solo sepan de ordenación urbana y no solo sepan de legislación, que es fundamental, sino que también tengan en cuenta la inestabilidad climática que vamos a hablar, que vamos a padecer. En este sentido, desde el grupo de investigación, acción, regartografías, una de las cuestiones que trabajamos justamente es cómo nos va a afectar en el entorno construido el cambio climático. Estamos preparando una oferta formativa en ese sentido. Hablar de sostenibilidad ambiental, hablar de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, creo que va a ser fundamental en ciudades como Valencia. Y esa cuestión creo que la hemos de tener en cuenta, la ley más allá de un preámbulo en la que se diga que es muy importante que las ciudades sean sostenibles y que las comunidades sean resilientes, ¿no? La última reflexión y un poco más amplia que sí que quisiera lanzar en este foro, como ya he comentado David al principio, es que yo en los últimos años he estado ocupándome y preocupándome mucho por esa España vaciada, la despoblación. Un ruego que me gustaría que fuera tenido en cuenta de verdad en estas leyes es que cuando hablamos del entorno urbano, hay muchos entornos urbanos, hay muchos entornos construidos que no son ciudades. Todos los problemas de modelos insostenibles, poco inclusivos y escasamente resilientes también afectan y están en el medio rural, en las pequeñas ciudades, en las cabeceras comarcales. Esta ley, por lo tanto, debería ser una oportunidad para que por fin la acción de gobierno llegue también al medio rural. La acción de gobierno en materia, por ejemplo, de cosas muy normales en la ciudad, un plan de vivienda pública, cosa que apenas ha llegado al medio rural o a muchos medios rurales. Una cuestión fundamental con una política ambiciosa de rehabilitación de centros históricos, que más allá de los programas Urban y alguna otra política sectorial, apenas ha llegado a muchos pueblos del País Valencià y de muchas otras áreas rurales. Y eso creo que es una cuestión fundamental porque los espacios rurales han de afrontar un escenario climático adverso, como he comentado, en un contexto de crisis social y económica y además de problemas de despoblación. En una situación en la que las únicas administraciones que están al frente de todos esos problemas son los ayuntamientos, que están totalmente desbordados de faena en muchos casos, sin recursos humanos, ni técnicos, ni económicos y con un poder de acción legislativo pues bastante limitado dentro de su ordenación competencial, ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar también en esos entornos urbanos en degradación, con muchísimas viviendas arruinadas o con riesgo de ruina, donde ni siquiera tenemos información fiable, esto se quejan muchos alcaldes, de quién es el propietario de qué cosa. Y observamos también desde el medio rural que continuamente oímos compromisos, propuestas, promesas, comisionados contra la despoblación, agendas contra la despoblación. Los problemas de la despoblación pues son francamente alarmantes, pero en este momento yo creo que es una oportunidad prácticamente única en muchos territorios rurales para que esa acción de gobierno, sea lo que sea, de reglas del juego para nuevas construcciones, para rehabilitación, fondos económicos, dotaciones o refuerzos de los personales de los ayuntamientos, oportunidades de trabajo para jóvenes y nuevos profesionales de la arquitectura, también pueda tener un eco en esa España vaciada. Y si queremos realmente resolver los grandes problemas de despoblación, y con esto termino ya, creo que hemos de tener en cuenta es que vivimos en una gran paradoja. Si realmente una ley como esta y tal y como marca la agenda urbana y muchos otros manifiestos queremos caminar hacia un sistema de asentamientos resilientes, sostenibles y seguros, la mejor vía es el reequilibrio territorial, tanto a nivel urbano como a nivel demográfico, como a nivel económico. Y con esta reflexión termino. Muchas gracias. Luis, muchas gracias. Has
tocado, bueno, has apuntado muchos temas sin duda imprescindibles, ¿no? para la reflexión y para la nueva ley. Efectivamente, la ley nace, o sea, esta fase previa de co-creación, como bien has dicho, que tanto se nos exige, ¿no? De coordinación entre administraciones, de gestión interdepartamental, es fundamental para llegar a un buen fin, ¿no? Has apuntado en relación a la rehabilitación, es cierto, la ciudad construida, ¿no? Como ese es uno de los grandes retos. Tal vez antes lo apuntaba el alcalde de Valencia, cómo poner freno a los nuevos desarrollos y fomentar y hacer atractivo la ciudad construida. Has hablado sin duda de ese marco de emergencia climática que deriva y como no puede ser de otra manera en la renaturalización. Justo ahora aquí en Valencia también se está desarrollando, se está iniciando el camino para un plan verde. Tal vez relacionándolo con lo que decía Marisa, igual calles con menos rótulos y calles con más árboles, ¿no? Sería un poco el camino. Y bueno, y desde tu experiencia, pues ese cómo llegar a la ley, desde la ley al medio rural, ¿no? Apuntando esa solución o esa posible solución del reequilibrio territorial. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, a José Luis Santa Isabel de Castro. Como veis, bueno, también en el ámbito de los arquitectos abrazamos a los ingenieros, sin duda, y no a uno cualquiera, ¿no? José Luis Santa Isabel es presidente de la Federación de Constructores para las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana. Además, es miembro de la Junta Directiva de la COE y del Consejo del Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción. La construcción es una parte importante de la futura ley y, sobre todo, si se atiende a las necesidades de la sociedad. José Luis, bienvenido, te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta mesa con este elenco donde yo me encuentro un poco empequeñecido por las figuras que hay aquí. Dicho esto, yo quisiera abrir mi ponencia o mi participación con una reflexión que yo la llevo desde hace años en el mundo de la ingeniería y que es trasladable al mundo de la arquitectura, porque la arquitectura y la ingeniería nos la han dividido el nombre mucho más que lo que realmente hacemos. Tenemos los dos muchas funciones parecidas y una fundamental, que es la que yo quiero resaltar hoy y que en la calle se entiende mal, que es la función social de nuestras profesiones. Es decir, que es lo que se llama la arquitectura social y que otros confunden con hacer casas para grupos de gente con pocos recursos. La arquitectura social, igual que la ingeniería social, es recalcar la función social de nuestras profesiones. Igual que el médico cura los cuerpos, pues nosotros intentamos darle calidad de vida a las personas que habitan un territorio. Y esta es la base un poquito también de la ley que se va a hacer, y es un poquito la reivindicación de nuestra profesión y volver un poquito a entender que nuestra profesión lo que pretende es exactamente eso, el bienestar de las personas. Y desde ese punto de vista, la arquitectura social pues es un conjunto de herramientas para desarrollar no solo unas viviendas, no solo un entorno edificatorio, sino un entorno construido con sus calles, sus plazas, donde la gente habita y habita para estar correctamente y para vivir correctamente. Y desde ese punto de vista, en esta transformación, la arquitectura es una arquitectura participativa, donde tiene que estar todas aquellas profesiones que siempre se han ocupado de las ciudades, por los geógrafos, los antropólogos, los sociólogos, los ingenieros, y por tanto es un compendio de profesiones dedicados a intentar buscar el bienestar social de las personas que habitan un territorio en el cual se sientan y la calidad también y nuestra interrelación con el territorio para dañarlo lo menos posible y conservarlo lo más posible. En este sentido, nos ha faltado siempre una pata, que es hacemos las cosas para la gente, pero no les pedimos opiniones a la gente. Así que tenemos que volcarnos en saber qué quiere la gente en su medio entorno, en su entorno de vida. Esto es fundamental y, por tanto, espero que esta ley
ponga los pasos suficientes para que podamos tener un sistema para poder hacer una arquitectura social, una ingeniería social para la gente, de la forma en que la gente entiende cómo vivir. Y así pues cambiaremos la fisonomía. Nosotros somos una generación que nos hemos encontrado el pastel ya hecho. Pero tenemos una obligación respecto a los que vienen. La arquitectura no es para hoy ni para mañana y la ingeniería tampoco. Quizá ahora estamos sentando las bases de la ingeniería, del urbanismo, yo soy urbanista, del siglo XXII, no del siglo XXI, o sea, de las generaciones que vienen. Y tenemos una obligación con los que vienen. Y mirad, dicen los americanos que para una cosa se convierta en hábito debe realizarse 31 veces sin fallo, si no hay que volver al principio para que se convierta en hábito. Bueno, tenemos un problema fundamental y es crear el hábito en los pequeños, desde los pequeños. Es un problema de educación. Yo solo entiendo las cosas y el avance de la sociedad por la cultura. Cuando las sociedades más avanzadas son las más cultas y por tanto nosotros tenemos que ejercer. Se perdió en los colegios la clase de sociología, que yo creo que es fundamental, y ahora tiene que volver a poner para la educación, para aquello que nosotros hacemos y nos cuesta, hablamos, pero es que hay que reciclar y nos cuesta reciclar, porque no lo tenemos asimilado como un hábito. Pero hay que educar a los pequeños para que eso se convierta en un hábito y que ya no se piense. Si pensáis ahora cuánto tiempo tardáis en lavaros todos los días y qué cosas hacéis todos los días para lavaros, veréis que ocupáis el mismo tiempo y lo hacéis de la misma forma siempre. Y no lo pensáis. Está imbuido en vosotros. Pues exactamente a la gente joven hay que dar. Me encanta la guía práctica que ha editado el Ministerio para el tema de la agenda nacional. Me gusta mucho. Creo que es un camino para la educación. Y luego en la parte de arriba nosotros nos tenemos que seguir educando en algo que nos ha sobrevenido, que es, como bien decía Marisa, unas ciudades poco amables con la gente con la que vivimos dentro y que tenemos que recuperar para las personas. Yo también creo que es fundamental volcar nuestra actuación en el entorno construido y en el entorno construido de la España y de la Valencia vacía o de la Comunidad Valenciana vacía y en el entorno construido de nuestras propias ciudades. Es verdad que el concepto de ciudad también está en crisis. ¿Qué es la ciudad? ¿No? ¿Qué es la ciudad? ¿Dónde entendemos que se termina la ciudad? ¿Qué es el área metropolitana? ¿Dónde termina el área metropolitana? ¿Qué es donde vive la gente? ¿Cómo montamos este sistema para que viva la gente bien? Y yo sí que creo que hay que reivindicar un espacio, es decir, un elefante nos lo podemos comer y nos va a sentar muy mal si no lo comemos de golpe, así que tenemos que trocearlos. Y creo que el elemento fundamental, más arraigado a nosotros, es el barrio, ¿no? Tenemos que procurar rediseñar las ciudades, rediseñándolas por barrios. Quizá no los barrios históricos, porque los barrios históricos también se han transformado por la gente que ha vivido en ellos. Por tanto, a lo mejor hay que redelimitar los barrios. Ya no son los barrios como los antiguos, sino que son otros, pero tenemos que concebir y tenemos que hacer diseño urbanístico y diseño arquitectónico, todos juntos, diseñando nuevos barrios. Yo entiendo las ciudades como barrios conectados entre ellos, interconectados entre ellos, con una forma de vivir endogámica dentro del barrio, con sus servicios y, como bien dice Marisa, con una normativa homogénea en los procedimientos visuales de dentro del barrio. Pero si queremos recuperar para la gente la ciudad, yo creo que hay que empezar por recuperar para la gente los barrios. Es decir, ya lo hemos vivido muy bien. Yo desde el puesto donde estoy y desde mi trabajo habitual, pues tenemos ahora mismo una reversión de la gente. La gente quiere salir de la ciudad y vivir fuera de la ciudad. El confinamiento nos ha abierto los ojos sobre que la forma de vida, las casas sin balcones, sin espacios libres, la calle invadida por los coches, nos resulta agria en la forma de vivir y la gente, y de hecho la demanda ha bajado en las ciudades y ha subido en las áreas metropolitanas con las zonas periféricas de la ciudad. Pero nos queda un espacio vacío muy grande. Y nosotros, los espacios vacíos no se llenan a base de normativa, se llenan a base de acciones. Y una de las acciones fundamentales que creo que tenemos que repensar es
cómo sacar a la gente de las grandes urbes y llevárnoslas hacia allá y recuperar el entorno más lejano en este momento y que se está muriendo. Y eso solo hay una manera de hacerlo, que es llevar la economía hacia allí. Es decir, tenemos una red de transporte, concretamente en la ciudad de Valencia y también en Castellón y también en Alicante, que son radiales, públicas, me refiero a las redes públicas, y yo creo que hay que generar nuevos polos de funcionamiento económico lejos de la ciudad de Valencia o fuera de la ciudad de Valencia, fuera de la ciudad de Castellón, fuera de la ciudad de Alicante, y de tal forma que la parte vacía de nuestra comunidad se vaya llenando por cercanía a sus puestos de trabajo, a la economía, que es lo que generalmente ha hecho vaciar esas zonas interiores. Recuperar la economía en esos entornos es recuperar la vida, más que legislar. Lo que hace falta es crear. Y desde ahí, pues uno de los puntos que me hacían, me preguntaban, era cómo podemos conseguir que los intereses públicos, los intereses privados se unan. Pues así. Se pueden unir así. Si creamos nuevos polos de atracción económico, crearemos intereses privados económicos y esos intereses privados estarán interesados en ese desarrollo que provocará que la gente no tenga la necesidad imperiosa de llegar a las grandes urbes para poder tener un medio de vida y una economía. Y podremos desinflar las ciudades y, digamos, ocupar el territorio de una manera ordenada y muy en relación con el medio que nos rodea. Y así que, ¿qué valores podríamos aplicar? Yo creo que esta ley debería de tener una parte importante en la recuperación de los barrios de las ciudades, una parte normativa importante en esa recuperación. Ahí entra mucho también el tema de las macromanzanas o de las supermanzanas, que tienen que tener un orden y una forma para hacerse, y ahí no hay que tener miedo por hacerlas, lo que hay que hacer es hacerlas con conciencia y hay que hacerlas con estructura, y yo creo que falta un marco normativo para la creación de esas supermanzanas que están ahora en moda, pero tenemos que resolver muchas cosas que para el bienestar de la gente, la última milla, que a nosotros nos preocupa mucho. Tenemos un subsuelo mal usado o sin usar y que a lo mejor es un procedimiento para poder resolver muchos problemas, es decir, que la vida en superficie sea una vida tranquila, pausada, con sistemas de movilidad alternativos y que almacenes para la última milla, que son muy difíciles de tener en las ciudades, pues se tengan subsuelos, que para eso están también y sin usar. Y luego, con un respeto absoluto al medio ambiente, yo prefiero una acera para andar que una acera para esquivar carteles. No tenemos muchas en las ciudades. Y yo tampoco el fenómeno de las aceras tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, tenemos que tener espacios donde la gente circule sin la necesidad de tener unas aceras, porque hemos recuperado el espacio para la gente quitando los coches, pero no quitándolos de cualquier forma, sino quitándolos ordenadamente y con sentido. Así que tenemos mucho trabajo porque el pastel lo tenemos, pero yo creo que tenemos un momento importante para desarrollar el urbanismo del siglo XXII de nuestros hijos y de nuestros nietos. Quizás nosotros no lo hayamos terminado, pero al menos tenemos que tener la posibilidad de poner los pasos para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Es verdad, el pastel está hecho y en lugar de comérnoslo tenemos faena, sí que tenemos faena. Gracias por tu mirada humanista de esa función social de nuestras profesiones y por introducir también el tema de la participación ciudadana, ¿no? Hablábamos antes también con Luis del tema de la rehabilitación de la ciudad construida y efectivamente tenemos que hacer el urbanismo de la mano de las personas, de sus habitantes, que serán cada vez más activos, ¿no? Y cuidadosos con el entorno y además se implican en su diseño. Esa mirada que haces hacia el futuro, ¿no? Creando el hábito, haciendo, rehaciendo y bueno, y poniendo sobre la mesa también de nuevo el tema de la ciudad amable, la educación y sobre todo, por último, dos cuestiones. El trabajo desde los barrios, se vuelve a poner la unidad vecinal mínima, ¿no? Desde donde trabajar y desde la proximidad
y esa colaboración público-privada social, ¿no?, que has planteado, la verdad que muy interesante. Vamos a acabar, vamos con el tiempo justo, pero vamos a pasar a la última intervención. Elena Beunza Ibáñez, tenemos, bueno, es actualmente, según lo sabéis, miembro del Buró del Comité de Vivienda y Suelo de la UNC, de las Naciones Unidas, por designación del Reino de España. Ella es abogada de profesión, especialista en urbanismo y medio ambiente. Elena, sabéis también que ha ejercido diversos cargos públicos de gran importancia, tanto en el Estado como en la autonomía, y vinculados a la arquitectura, como han sido la Secretaría General de Vivienda o la Directora General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Elena, buenos días, pues casi buenas tardes. Gracias por participar también. Te doy paso, adelante. Sí, bueno, gracias David, gracias a todos. Voy a hacer una participación muy breve porque estamos ya muy justos de tiempo y además, bueno, siempre se dice, ¿no? Lo bueno y lo malo de participar el último en estas mesas es que prácticamente todo se ha dicho y más, bueno, por la calidad de los ponentes que me han antecedido, que bueno, me gustaría también felicitar a los organizadores porque son unas jornadas realmente no solo oportunas y necesarias, sino también, yo creo, muy enriquecedoras, de donde saldrán muy buenas ideas que trasladar al MITMA, que en definitiva es uno de los objetivos fundamentales de estas jornadas, ¿no? Simplemente se ha hablado de una manera genérica, pero un poco recordar cuál es la estructura, cuál es la pirámide en el tema que nos ocupa hoy. En primer lugar, obviamente, hemos de partir de los ODS y en concreto del ODS número 11, que nos está hablando de ciudades resilientes. También me gustaría introducir la Agenda Urbana Española, que como sabéis, tuve el honor de pasar por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019 y que está también sirviendo a muchas ciudades españolas para ese ejercicio de reflexión tan importante que se está haciendo y que está directamente vinculado con esta materia, que son las agendas urbanas locales. Además, sé que el Ayuntamiento de Valencia está trabajando este tema desde un punto de vista innovador, multidisciplinar, que creo que es muy interesante y del cual saldrá un resultado que permitirá tener un camino y una idea de ciudad completamente entrelazada y vinculada con los ODS que nos marcan, ¿no?, hacia dónde queremos ir todos como sociedad y que es fundamental. Y por centrarnos un poco más en temas pues de rabiosa actualidad, ¿no?, sí que me gustaría recordar un tema que se ha estado hablando las últimas semanas, pero que yo creo que aquí viene al caso y es muy importante, ¿no?, a nivel jurídico-político, que es en el que voy a centrar mi participación, y que es en concreto la resolución del Parlamento Europeo del 21 de enero de 2021. Denominada vivienda decente y asequible para todos. Es una declaración del Parlamento Europeo donde hace una llamada a la Comisión y a los Estados miembros, pero señala una serie de conceptos ya a nivel, pues esto, a nivel europeo, válgase la redundancia, que yo creo que va a ser fundamental para determinar también cuál es el camino de estas leyes nacionales o autonómicas que se están previendo. Y en nuestro campo, concretamente, esta resolución explica y dice literalmente, por si quedaba alguna duda, cómo el derecho al acceso a una vivienda digna no es tan solo ese acceso a la vivienda en concreto, sino también el acceso a las facilidades recreacionales, a los centros comunitarios, parques, zonas verdes, que impactan de manera muy positiva en las condiciones de todos los ciudadanos. Continúa señalando cómo la inversión en vivienda social debería de venir siempre acompañada de la construcción de más infraestructura física basada en las necesidades de la comunidad para reforzar esta calidad de vida de las personas. Y así, como consecuencia, hace un llamamiento directo a la Comisión y a los miembros estados para
asegurar el acceso a la vivienda digna y adecuada, acompañado de la calidad del agua potable, de la calidad de las situaciones sanitarias y de higiene, las conexiones con todos los servicios públicos y el entorno construido necesario para hacer efectivo ese derecho a la vivienda. Y aquí se engarzan estos dos conceptos y me vais a permitir que haga aquí un reconocimiento a la labor que está haciendo el MITMA. Podemos hablar de sobrecarga legislativa, podemos hablar de lo complejo que es ya el urbanismo español, pero realmente la acción del Estado es fundamental, siempre y cuando, por supuesto, no vaya más allá de sus competencias, que yo creo que ya se ha dicho en numerosas ocasiones que en este caso van a estar muy delimitadas y estoy segura de que el MITMA va a ser completamente escrupuloso y cuidadoso con hasta dónde puede llegar con esta ley, porque es cierto que la vivienda y el urbanismo son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Pero también es cierto que son necesarias políticas nacionales, tanto en vivienda como en arquitectura, que marquen una legislación básica que aseguren la igualdad de todos los españoles en la totalidad del territorio nacional. Y este es el objetivo de estas dos normas. Son dos normas muy reclamadas, tanto por en concreto la norma de vivienda reclamada por instancias internacionales, pero en el caso de la arquitectura reclamada expresamente por el sector. Y yo creo que es un gran avance de los colegios de arquitectos y de todo el sector en general que se haya por primera vez atendido esta petición desde la Administración General del Estado y que se esté ya trabajando y que se esté trabajando como se está haciendo, y este punto también se ha hecho, que es con un proceso muy amplio de participación pública. Y yo creo que me gustaría reforzar este concepto en esta breve intervención. ¿Cómo integramos arquitectura y sociedad? Pues a través de la participación ciudadana. Va a ser el único camino. Y como me gusta también bajar al terreno y establecer cosas muy concretas, un claro ejemplo de este proceso y que así además está desarrollando la Generalitat Valenciana es otro de los aspectos que se han tratado anteriormente, como son las políticas y acciones en materia de regeneración y rehabilitación urbana, que además sabemos que van a ser fundamentales en los próximos años, porque realmente los fondos es donde van a estar, los fondos europeos y los fondos del European Green Deal, que va mucho más allá de los fondos Next Generation y que todos tenemos que ser conscientes que esto no es un proceso de 3 años, sino que va a ser un proceso verdaderamente revolucionario en nuestras ciudades y que yo estoy convencida vamos a poder acometer definitivamente la regeneración, no solo energética, sino también en tema de equipamientos y de espacios públicos que muchas de ellas necesitan, porque sí que se ha producido este proceso de regeneración en otros países europeos, pero es cierto que en España, con honrosas excepciones, y me ha gustado mucho la introducción y mi reconocimiento a Vicente González y a toda la labor que se realizó en la ciudad en ese momento, donde estamos ahora disfrutando y dándonos cuenta de la importancia de esas decisiones que se adoptaron para poder todos disfrutar más aún en la ciudad COVID y en la ciudad post-COVID, la importancia que está teniendo el cauce del río, la importancia que está teniendo aquellos espacios de la ciudad en los que podemos pasear, donde hoy en día es lo que realmente nos queda, ¿no? Y también, como ha marcado Marisa, la importancia también de que todo nuestro entorno tenga una calidad estética, porque eso afecta directamente a nuestra calidad de vida. Creo que es un momento clave en el que estamos todos reordenando nuestras prioridades y estas van a verse reflejadas y vamos a poder aplicarlo en materia de regeneración urbana. Bueno, pues aquí sí que me gustaría destacar el hecho de que las acciones que está tomando la Generalitat Valenciana en materia de regeneración urbana. ¿Por qué? Porque con su propia decisión, ¿no?, respecto de qué áreas de rehabilitación y regeneración urbana están accediendo a los fondos de lo que es hoy el Plan Estatal de Vivienda, pero que luego serán los fondos europeos y el European Green Deal. Pues aquellos que tienen un proceso de participación ciudadana serio detrás de ellos. ¿Y cómo se hace esto? Otorgándole una puntuación en el sistema de clasificación para ver qué áreas son las que realmente van a ser objeto de financiación pública. Los dineros públicos tienen que ir necesariamente a aquellas políticas donde la sociedad haya participado.
Y no solo los ciudadanos del barrio, sino todos los ciudadanos de la ciudad, porque la ciudad es de todos, no solo además de los que vivimos en ella, sino también de los visitantes. Tan importante en una ciudad como Valencia, donde va a volver a recibir tantas personas extranjeras que vendrán para quedarse a vivir con nosotros y los que vendrán de visita. Es fundamental que cuidemos el gran patrimonio que tenemos y que muchas veces parece que no tenemos. Por eso, porque no reconocemos. Por eso también me ha alegrado mucho oír las iniciativas en materia de cuidado del entorno, ¿no? Del entorno urbano que se están tomando desde el ayuntamiento. Creo que son fundamentales y que van a tener un impacto muy positivo en la ciudad. Y ya no quiero hablar más porque me he excedido del tiempo que teníamos todos en global, simplemente esta reflexión, ¿no? La importancia de que se establezcan como obligatorios procesos de participación ciudadana, que eso sí, en el urbanismo existen, pero en nuestro concepto autonómico valenciano quiero recordar que la participación ciudadana se vinculó siempre al paisaje. La participación ciudadana no es solo paisaje, la participación ciudadana es urbanismo en su totalidad, no forma parte del estudio del paisaje, tiene que formar parte de todas las decisiones, no solo de planificación, sino también de gestión urbanística. Actualmente, a través de actos de gestión urbanística, estamos tomando decisiones que van mucho más allá del otorgamiento de una pequeña licencia, porque el planeamiento es tan complejo que todos vamos a intentar ir a través de la gestión. Y en la gestión tiene que haber también participación ciudadana. Y tenemos que ser capaces de hacerlo sin que ello implique alargar los procedimientos administrativos, que es otro de los problemas graves que tenemos en España, que es esto, todos hemos reflexionado sobre ello, pues que obviamente no tiene ningún sentido tardar 10 años en aprobar un instrumento de planeamiento. Pero yo creo que son esos los grandes retos. Y contar con la sociedad y establecer planes verdaderos de participación ciudadana, yo creo que va a ser una de las claves para poder hacerlos efectivos. Nada más, David. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por decirlo tan claro y por decirlo tan convencida. Me encanta como cierre de esta mesa. Han sido 6 participantes, se ha extendido un poco del tiempo, pero bueno, ha valido la pena. Yo no puedo estar más de acuerdo con este cierre, Elena. La verdad que has apuntado ahí la clave, ¿no? La participación ciudadana. Y la otra, la regeneración urbana. Es verdad que se dan pasos, pero el mejor de los pasos es que los políticos, los dirigentes y decisores públicos sepan escuchar, ¿no? Y ahí se tomarán las mejores decisiones. Y tú lo has dicho, ahora estamos disfrutando una ciudad que se pensó, se planificó, se gestionó y se participó en los años 80, atendiendo a reivindicaciones ciudadanas. Y debemos hacer lo mismo porque ahí está un poco la clave para hacer el entorno construido de calidad. Muchas gracias. Me gustaría haber tenido tiempo para un debate no solo entre vosotros, sino también con la gente que hubiera querido participar a través del chat. Sigue habiendo bastante público conectado, unas 70-80 personas. Pero bueno, os traslado las preguntas que en su día os hice para tratar de recogerlas en el documento que pasaremos al Ministerio y vamos a pasar a continuación a la siguiente mesa que moderará Luis Endra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos, una mesa de conclusiones. Pero sí que me gustaría, antes de pasar, despedirme de vosotros, Manuel, Vicente, Marisa, Luis, José Luis, Elena. Ha sido un placer, he estado realmente muy a gusto con vosotros, ha sido un aprendizaje y trasladaremos estas cuestiones al Ministerio. Muchas gracias.